Ok, entonces para esta semana, eh, el taller que vamos a hacer es basado en una ensambladora de motores. ¿Qué tiene la ensambladora? Primero que todo, antes de continuar con el taller, en una clase pasada hicimos un contador que ya voy a mostrar en pantalla. Ese contador es la base de la ensambladora. Ella tiene que contar seis tuercas que va a ensamblar en una bornera y un motor y terminar. La base funcional fue este. Para esta imagen que tengo acá en pantalla, tendría una bobina principal con 4 bobinas. 2 bobinas va a ser el primer conteo y 2 bobinas van a ser el segundo. Con este CR4 yo contaría mi segundo conteo. ¿Listo? ¿Cuántas veces tienen que reproducir ustedes ese circuito como base? Entonces tendría que reproducirla 12 bobinas, o sea, 6 veces, y con una bobina principal que serían en total 13 bobinas. Con esa base, miren que todo esto se repite de acá para abajo, abierto, cerrado, y cada bobina con su enclavamiento. Esa es la base del conteo. Van a colocar esa base y van a trabajar sobre este taller. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar a explicarlo. Primero, entonces, encontramos una primera ilustración, que es esta, que es una maquinita que me hace el control de peso, tanto de tuercas como de arandelas. No solamente nosotros nos vamos a enfocar en este primer platico, que sería el de las tuercas. Listo, solamente en ese. ¿Por qué solamente en ese? Porque vamos a pensar de que antes de eso, mi motor, que está aquí abajo, acá abajito, en esta, mi motor ya vino con arandela en cada uno de los tornillos. ¿Listo? Como quien dice, si esta es una arandelita, ya vino con su arandela de un proceso anterior. El proceso va a estar entonces comandado por esa charolita que me va a identificar, me va a controlar el peso. Cuando esté el peso acorde es porque si hay tuerca, entonces yo no tengo que dosificar más, sino tengo que dosificar más tuerca, sino que tiene la cantidad suficiente. eh, y ya vamos a ver cómo va a abastecer y qué cantidad de tuercas va a abastecer en una superficie. La segunda ilustración entonces muestra un mandril eléctrico controlado por un brazo CNC, o sea, de control numérico y como detector de piezas específicas. Es decir, antes de leer las condiciones de diseño, me, me anticipo y les cuento de que es posible que alguien por error, si no es un robot o si inclusive si es un error, entonces eche por acá una arandelita sabiendo que estas son las tuercas. El, el brazo robótico debe identificar de que si hay una arandela no la debe de coger y debe de informar, debe de dar un informe, puede ser con un zumbador o un indicador luminoso titilante, que lo que pasó es que identificó una pieza que no es. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos entonces por acá más abajo. Este sería el bracito robótico. Él simplemente lo que va a hacer es atornillar una pieza, ¿sí? Pero va a elegir dentro de una superficie por medio de unas coordenadas, porque es de control numérico, dónde está la pieza. Y cuando identifique una pieza aleatoria, la que tenga, desde que sea una tuerca, va y la atornilla en esa posición. ¿Listo? Obviamente él va a identificar las posiciones una a una. Y para eso nosotros vamos a tener que hacer sobre el conteo vamos a tener que guardar una memoria, ¿sí? Que es lo que les pido por acá abajo. Listo. Entonces arranquemos con la descripción. Con base en el principio de funcionamiento del anterior automatismo y el video explicativo, o sea, simular un control ladder para una ensambladora de borneras para motores eléctricos. Piensen en que esta producción tuvo un montón de ensambles anteriores, quizás todo robotizado, quizás semi-robotizado, o sea, un trabajo manual, trabajo de supervisión, y otro que lo harían los robots, y quizás un trabajo final que sería el control de calidad. En esta ensambladora de hornera simplemente lo que va a hacer es venir desde la parte del ensamble de la arandela a colocar las tuercas y con eso quizás podría ir a la tapa de la hornera y finalizar el motor a pruebas técnicas. Que cumpla con los siguientes requerimientos. ¿Qué debe tener este sistema? Se debe controlar la cantidad de activaciones que tenga el brazo CNC, que se va a llamar para ustedes CMR en programa. Eh, por favor, saquen un motorcito como tal, ¿sí? Yo acá saqué indicadores luminosos, entonces ustedes un motorcito que haga las veces de brazo robótico. El brazo robótico de la ilustración 2, 6 en total, conteos, y uno para cada tornillo, es decir, va a ir a colocar 6 tornillos, es decir, 6 conteos, garantizando la selección de la pieza correcta, o sea, tuercas, puesto que el brazo debe de diferenciar entre tuercas, sensor inductivo, es decir, que las tuercas van a ser metálicas, y arandelas, sensor capacitivo. Y les digo cuáles son
las etiquetas de cada sensor. Para el inductivo sea el de las tuercas SI y para el sensor de arandelas SC. ¿Listo? Bien. Eh, Vamos entonces acá. En el brazo robótico debe de parar y avisar si identifica una pieza diferente, activando una alarma ZM con un indicador luminoso BZ. Para esto yo les expliqué, si son dos cosas que él va a hacer a la misma vez, al mismo tiempo, los dos deben de estar configurados en paralelo, ustedes mismos me lo dijeron ahorita, y simplemente sería colocar una alarma que contenga un indicador luminoso, como el de las ambulancias, por decirlo así. El brazo debe parar. Ahora, ¿cuánto tiempo va a parar si identifica una pieza diferente? O sea, una arandela en este caso, o otra pieza, un tornillo, por ejemplo. Entonces, debe parar 5 segundos, pero él, no va, él va a parar y después debe de seguir con el ensamble de la pieza, o sea, como quien dice, no cogió esa pieza, no la cogió, pero indicó para que alguien venga y la quite, o otro robot venga y lo quite, memorizando el conteo. Él no debe seguir, él no debe parar el conteo, porque si lo para o lo resetea, va a volver a atornillar en la primera posición. Entonces coloco este ejemplo. Ya atornilló el primero, atornilló el segundo. Y para el tercero identificó que hay una arandela. Entonces él debe de parar, avisar y seguir en el conteo. Para ustedes eso que les acabo de decir es activarse a partir de la bobina número 6, teniendo en cuenta de que la primera es la bobina principal. Miren, dos conteos, por cada dos conteos necesito 4 bobinas. Una bobina principal. En la tercer bobina, en el tercer conteo que va a ir a activar la bobina número 6. Espero que me entiendan eso. En el aire quizás queda un poquito complicado, pero si fuera esta que tenemos acá, que hace dos conteos, y si fuera la tercer bobina, debe de arrancar desde esta bobina número 6. ¿Listo? Aclarando un poco el panorama. Debe de arrancar desde acá y memorizar todos esos conteos anteriores. Muy bien. Ahora, diferente, con indicador luminoso por 5 segundos y posteriormente continuar el ensamble memorizando el conteo. Listo. En el momento en que se ensamblen las 6 piezas, el brazo debe de parar por 2 segundos, indicando con un bombillo que se va a llamar BF, pero él no solamente va a parar después de que controla las 6 piezas, como quien dice, terminó el ensamble de ese motor, perdón, sino que también al mismo tiempo va a girar un motor paso a paso de la ensambladora ME, siempre y cuando el sensor de peso SI identifique que hay tuerca. Voy a parar un momentico ahí y voy a enfocarme en esa parte. Miren, el motor, piensen en esto, el motor ya lo que hizo fue identificar las 6 borneritas, las 6. Terminó con esta, por ejemplo, hizo esta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminó con esta, entonces él paró. Y él va a parar por 2 segundos indicando, con un indicador luminoso, va a indicar de que paró. ¿Sí? Como quien dice, finalicé mi motor. Él viene y se levanta de acá, rota el motor o alguien lo puede sacar. Pero mientras tanto, mientras está parado, hay una bandita transportadora para solamente las tuercas, que hace, que mueve un motor paso a paso. En 2 segundos, créanme, en un motor paso a paso va a dar, si mucho, 2 giros, si mucho. Entonces lo que va a hacer es esto, rueda y rueda. Y con ese ruede y ruede, solamente dejó por acá por lo menos unas 10 tuercas. ¿Sí? Si es que está separado mecánicamente bien. ¿Sí? O sea, calculado específicamente, pero desde una parte mecánica. Entonces, cuando él rodó, depositó en una superficie 10. Es una superficie plana o quizás un recipiente, pero es un recipiente grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo explicaba antes del video, una prueba que tuvimos de que si el brazo robótico se metía acá a identificar una tuerca, es como si metiéramos en el aleatorio de los peluches, de la máquina que recoge peluches, con la garrita. Entonces, pues hay que diferenciar, es mejor colocarle al brazo robótico una superficie con varias tuercas dispersas, que él vaya y la identifique y que no se vaya a traslapar una con otra, que simplemente venir hasta acá al recipiente de peso. ¿Listo? Por eso entonces se hace de esa manera y acá se especifica un poquito más técnicamente por qué lo hacemos. Sí, es básicamente por esta razón que dice, que es con respecto a la precisión en esto de acá. Siempre y cuando el sensor de peso se identifique, eso es importante. Si el sensor de peso SI identificó de que hay, el sistema puede arrancar. Es un sensor principal, es el sensor de inicio.
Si él identifica de que sí hay tuerca, como quien dice allá en el recipiente de peso, entonces sí puedo arrancar para otro nuevo motor. Si no, no. Si no, no puedo arrancar. Entonces, identifique que hay tuerca. Mire lo que dice, tiempo calculado para no exceder de piezas el espacio de trabajo acorde a la precisión del brazo robótico, como quien dice, él no es tan preciso para que vaya y se meta al depósito de tuercas. Y con eso ya terminaríamos. Terminaríamos diciendo que las piezas se deben de contar con relevación, no con el contador up-down que hay dentro del deconstructor, es decir, no con este contador, este no lo vamos a utilizar. Sí, este es un contador up, down y un up-down. Ninguno de esos vamos a utilizarlo, vamos a hacerlo con pura relevación, ¿sí? Pura relevación, como lo muestro acá en el programa pregrabado, ¿listo? En la base funcional. Listo, muchachos, entonces eso es todo para este taller. Recuerden, hay un sensor principal, no vayan a olvidar ese sensor, que él es el que me permite nuevamente arrancar el sistema, si hay pieza, listo. Muy bien, entonces ya podemos entonces cortar video acá.